encargada de organizar toda la seguridad. Mesas de diálogo. Era las 2 de la mañana cuando en una esquina de San Vicente del Caguán apareció una camioneta plateada. En ella un hombre ocultaba su rostro. Era el Mono Jojoy. Con él 50 camionetas repletas de guerrilleros se pasearon por la población. Se acomodaron en cada una de las esquinas de San Vicente del Caguán, tomando posiciones. Hacia las 2:30 de la mañana, ya más de 1000 hombres de las FARC estaban ubicados estratégicamente en cada una de las esquinas de San Vicente del Caguán. Luego, como de la nada, reapareció el Mono Jojoy, jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de tomarse un tinto. Y aunque al principio no quería saludarlos. Gracias, no puedo dar entrevista, otro día hablamos, ¿ya? Luego confirmó que no estará hoy y contestó 3 preguntas. Pues estamos acabando de organizar y hasta el momento... Mañana en la avenida del comandante Manuel Marulanda. No está confirmado nada. Los representantes nuestros, Raúl, Juaco y Fabián. ¿Se va a venir? Bueno, hasta luego. En San Vicente del Caguán, Mauricio Aranguren Molina... Desde afuera, en el casco, no en el casco urbano, sino en la parte rural. Por supuesto, hay seguridad interna y hay... No ha habido ningún problema. ¿Usted cuánto lleva de guerrillero? Bueno, la expectativa de ver cómo se desarrolla todo esto. ¿Hasta cuándo les dijeron a ustedes que tienen que estar pendientes de la seguridad de Tiro Fijo a partir del momento en que él se aproxime a este sitio y ya cuando salgan? A ver, la avenida de Marulanda no está confirmada todavía. El dispositivo montado pues para que los negociadores o las personas... ¿No es Tiro Fijo? No está confirmado. Bueno, muchísimas gracias. Restablecido el orden, surgieron protestas de los sindicatos de la época. Se forman las brigadas populares. Dentro de ese ambiente ocurre la división liberal de 1945, cuando el caudillo Jorge Eliezer Gaitán se disputa la candidatura presidencial con Gabriel Turbay, aspirante oficialista del partido. La renuncia del presidente López Pumarejo da lugar a la presidencia de Alberto Lleras Camargo, elegido por el Congreso para terminar el período hasta 1946. La división liberal es aprovechada por el conservatismo y el ingeniero Mariano Ospina Pérez es nominado candidato de Unión Nacional con apoyo de un segmento del liberalismo. El apetito de poder en la dirigencia de los dos partidos genera los primeros episodios de violencia rural. Una policía politizada al servicio de alcaldes y gamonales acentúa el conflicto. En ese entorno intransigente y apasionado, Gaitán proyecta su dimensión de caudillo sobre un pueblo inconforme. Su asesinato durante la Conferencia Interamericana en abril del 48 origina el cataclismo conocido como el Bogotazo. Estallido de ira, odio y venganza de ese mismo pueblo en el que la capital sufre los efectos con incendios, saqueos, destrucción de edificios públicos y medios de transporte. El motín termina dominado por el ejército un par de días después. Sobre las cenizas del 9 de abril, se reconstruye el proyecto político de la Unión Nacional, pero la pugna por el poder renace y pone fin a la precaria armonía bipartidista. La violencia rural se traduce en refriegas que salpican diversas regiones hasta configurar un verdadero choque en el que renacen las pasiones y los odios de las viejas contiendas civiles. La resistencia campesina al uso arbitrario de la autoridad origina las primeras guerras
entre 1950 y 53. Esa misma violencia rural sirve como caldo de cultivo para el golpe militar del 13 de junio de 1953, encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla. Dictadura que en principio fue ampliamente apoyada por el pueblo. El nuevo jefe del Estado recibe el homenaje del pueblo agradecido. Nunca en la historia de la ciudad se registraron manifestaciones de tan exaltado fervor popular como en esta mañana del 14 de junio. Bogotá revive sus mejores jornadas cívicas. El nuevo presidente enuncia el programa en 3 palabras salvadoras: paz, justicia y libertad. Desde la costa norte del Atlántico hasta la frontera con el Ecuador, y desde el extremo oriental hasta el océano. En los llanos, la guerrilla liberal de Guadalupe Salcedo se acogió a una amnistía decretada por el general Rojas. Se produjo entonces la más importante ceremonia oficial de entrega de armas y de reincorporación a la vida civil. Después de un año de paz, la situación se vuelve a deteriorar por la represión de las manifestaciones estudiantiles en Bogotá el 8 y 9 de junio de 1900. Llega también la ofensiva militar contra la organización armada del dirigente comunista Juan de la Cruz Varela en la región de Sumapaz. La violencia sectaria vuelve al campo. Los Estados Unidos hacen presencia en Colombia. El ejército empieza a renovarse y a modernizarse bajo la doctrina militarista norteamericana. Sin embargo, los combates continuaban en el departamento del Tolima, especialmente en la zona de Chaparral. El perfil de creciente imagen dictatorial son utilizados por líderes de los dos partidos, entre ellos el expresidente Lleras Camargo, para tumbar a Rojas Pinilla. Se constituye un frente civil opositor que culmina el 10 de mayo del 57 con la caída del general y la nacional. La transición se pacta como el Frente Nacional, cuyo primer presidente fue el propio Alberto Lleras. En su gobierno no puso fin al enfrentamiento rural que subsistía bajo dos formas: bandolerismo con careta política y comunista. Las campesinas pasan a conocerse como repúblicas independientes a raíz de un debate en el Congreso sobre 4 baluartes instalados en Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero. Para entonces, un connotado jefe guerrillero, Pedro Antonio Marín, acogido a la amnistía, trabaja como obrero en una carretera de rehabilitación entre en esa zona, Tiro Fijo, alias lanzado por sus compañeros, y que hacía referencia a su excelente puntería, una motivación política. La muerte de algunos líderes revolucionarios le da un impulso y lo catapulta hacia el liderazgo absoluto dentro de la naciente insurgencia. Marulanda establece su base en la región del Davis, zona estratégica que por su geografía hace más fácil el accionar armado y defensivo de su grupo.
creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. El líder conservador, Álvaro Gómez, denuncia en el país la existencia de autodefensas en Marquetalia, El Pato y Río Chiquito. Se está buscando construir una república independiente. Allí es, digamos, la formación originaria, digamos, de esta lucha que es una lucha guerrillera. Se generaliza la violencia con un solo objetivo: acabar al contrincante político. Surgen nuevas formas de violencia. La económica, que permitió el crecimiento del latifundio y la apropiación de la tierra. Violencia religiosa, que perseguía a liberales. Se inició la muerte no solo de la idea política, sino la del hombre mismo, y de matarlo con una agonía lenta. Esta política deja entre los años 50 y 57 por lo menos 200.000 campesinos muertos. Y es la zona de Río Chiquito quien da el parte. Las autodefensas campesinas pasan a convertirse en guerrilla. El movimiento es un movimiento de autodefensa. Ese movimiento de defensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero, que aplicará la táctica y la estrategia más combativa contra las fuerzas militares. El movimiento campesino empieza a recibir mayor impulso y Marulanda empieza su dirección. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución, aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba, pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Llega el año 62 y el ejército ataca las bases de las autodefensas en un plan de recuperación territorial. Gentes venidas de Marquetalia, encabezados por Marulanda, Río Chiquito, por Ciro Trujillo Castaño, la gente de Guayabero y la gente del Pato. Meses después, Tiro Fijo entra en contactos con Isauro Llosa, alias Mayor Lister, jefe de la guerrilla comunista que operaba al centro y norte del Tolima. Allí se dan los primeros pasos para el nacimiento de las FARC. Es en ese proceso donde entra en escena Miguel Morantes, alias Jacobo Arenas, líder comunista quien viaja desde Bogotá a darle las últimas puntadas al proyecto político-militar que Marulanda Vélez maduraba desde años atrás. Triunfa la Revolución Cubana y la imagen de los barbudos, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos despliega en la América Latina un brote de subversión frente al sistema. La llamada toma de Simacota, Santander, y es el nacimiento del Ejército de Liberación Nacional en 1964. Revolución cubana. América Latina se dejaba contagiar por el romanticismo de las ideas del Che Guevara y sus compañeros barbados de la Sierra Maestra. Para aquel entonces un guerrillero representaba al transformador social y un hombre dispuesto al heroísmo social. En Colombia, el movimiento revolucionario liberal era el que más aglutinaba a los jóvenes rebeldes. Allí fue a militar Fabio Vázquez Castaño, quien años más tarde se convertiría en el gran líder del naciente. Llegó a la zona de San Vicente de Chucurí y allí aglutinó un pequeño grupo de hombres que durante la pasión guerrillera. El ELN nace en 1964, a mediados de ese año, con 18 personas. Al tiempo que el ELN nacía como movimiento guerrillero, un sacerdote llamado Camilo Torres presenta el manifiesto del llamado Frente Nacional, mediante el cual los partidos tradicionales se distribuían equitativamente el poder. Las ideas de Camilo trajeron nuevos bríos a la pobre guerrilla del ELN, grupo de hombres que en medio de una situación precaria trataba de armarse para enfrentar su primer gran objetivo, la toma de Simacota. En esa toma de Simacota ellos plantean la necesidad que se entienda que no puede haber paz con hambre.
A partir de entonces se inicia un masivo reclutamiento de hombres y se decide la vinculación de Camilo Torres al Ejército de Liberación Nacional. Camilo era un hombre con una conducta recta, con buenos modales y totalmente dispuesto a aprender todo lo necesario de la guerra. Es en esta misma época que para depurar el movimiento se inicia una política de fusilamientos al interior de la organización. Llega el periodo presidencial de Misael Pastrana Borrero y el enfrentamiento contra las fuerzas del Estado le produce al ELN la mayor de sus derrotas. Sí, Pastrana Borrero prácticamente al ELN, y hoy en día, con el gobierno de Pastrana Arango, el ELN amplía sus horizontes políticos. Allí murieron varios de los dirigentes más importantes, el sacerdote Domingo Laín, José Solano Sepúlveda y los dos hermanos de Fabio, Manuel y Antonio. Se realiza la cumbre de Anacoreto y allí se toman decisiones importantes sobre los responsables del fracaso de Anorí. Bolívar, otro se queda en la zona entre Puerto Berrío y Remedios y el otro se encamina al área de Remedios y Segovia del país tras el fusilamiento de los llamados Bertulfos. Hay una serie de cuestionamientos internos. Pasan cerca de 8 años y el ELN no encuentra en medio de su contradicción política una línea que lo saque del duro golpe de Anorí. Es 1982 y se decide la creación de la Dirección Nacional encabezada por Manuel Pérez, un sacerdote español que llega a esta organización a principios del 69 y Domingo Laín. Seguían las contradicciones y un grupo de guerrilleros retiene a Jaime Betancourt Cuartas sin la aprobación de la Dirección Nacional. Mientras unos pretendían ajusticiar a los comandantes decidieron liberar sin mayores exigencias a Jaime Betancourt. A Manuel Pérez a la cabeza se inicia una nueva etapa en la vida del ELN. Sin embargo, esta significó la salida de un grupo de guerrilleros agrupados en un capítulo aparte merece el nacimiento del Frente Domingo Laín, grupo que se gestó durante 14 años, más militarista y sectario de la organización que inicia en el 80. En los 80 se inicia el proceso de recuperación interna mediante el reclutamiento de sectores campesinos, cristianos, estudiantes y del movimiento popular. Tras la organización entra a formar parte de la coordinadora guerrillera y posteriormente, tras el último congreso, decide retomar su antiguo nombre, Ejército de Liberación Nacional. En el 67 nace el denominado Ejército Popular de Liberación, con una influencia netamente maoísta. Nosotros hemos considerado que para nosotros como organización que no recibe ayuda del extranjero, que no recibimos ayuda de los capitalistas ni de los industriales, la única manera de sostener el desarrollo de la guerra es poniendo a los terratenientes a que costeen la guerra que ellos nos vienen imponiendo. La vía está marcada por el desarrollo del Frente Nacional. En el 70, el triunfo del candidato de los partidos, Misael Pastrana Borrero, marca el nacimiento de una nueva organización guerrillera, el M-19, como protesta al fraude en las elecciones que le impidieron al general Rojas. Me interesa es el colombiano que quiera ayudarme a resolverle los problemas al pueblo y evitar la lucha. Mi candidatura actividades políticas a los pactos y a los acuerdos y a las tradiciones de esas dos colectividades, como ha sucedido en el pasado. El nacimiento del movimiento 19 de abril, M-19, significó en la historia política del país una nueva propuesta de lucha. En un momento regresamos con la segunda parte de nuestra historia y el desarrollo de los hechos de producto especial. Nadie alcanza a advertir que esta publicidad daba nada más y nada menos que nacimiento a un nuevo grupo guerrillero. Desde sus inicios el M-19 se destacó por la espectacularidad en sus acciones. El pueblo indignado salió a las calles protestando la necesidad de organizar un movimiento político y militar que respaldara todas las acciones del pueblo. El movimiento crece diariamente. Luego de incursionar en la Quinta de Bolívar y tomar para sí la espada, ¿cuál es el movimiento 19 de abril? El comando del M se toma la sede de la Embajada Dominicana en Bogotá. Se inicia entonces la que podría llamarse primera negociación entre gobierno y la guerrilla.
Que nosotros somos los artífices de este proceso de la paz, no se lo olvide, porque el país tiene una memoria muy pequeña y los que fueron los darlo como un hecho histórico es el M-19. Los insurgentes piden una amnistía general para cerca de 800 presos políticos. El gobierno de Julio César Turbay ofrece una amnistía parcial que para la guerrilla es una invitación a la rendición. Se rompe así la primera posibilidad de diálogo. El primer grupo paramilitar. En el 82 llega al poder Belisario Betancur IV. Estas posibilidades son aplazadas por el gran número de asesinatos que se suceden a manos del grupo paramilitar MAS. El presidente Betancur no renuncia a su voluntad de paz y declara una amnistía general para los guerrilleros que abandonen la lucha armada. En un claro gesto de su deseo por 8 de octubre del 83 y se reúne con voceros del M-19. Paralelamente se inician contactos con las FARC. Terminan con un acuerdo. Existe compromiso para la creación de un partido político legal. Nace la Unión Patriótica. Breve de un acuerdo unilateral de fuego de parte de las FARC. Hay además el ofrecimiento de una desmovilización y de una reinserción. Por eso ellos establecen un partido político, la UP, la Unión Patriótica, que serviría como el instrumento para efectos de convertir toda su actividad guerrillera en una actividad política. Varios miembros de la guerrilla, entre ellos Jacobo Arenas, llegan al Congreso de la República. Se inicia una guerra sucia contra los miembros de la Unión Patriótica y en pocos años son exterminados más de 3.000 militantes. Caen 2 candidatos presidenciales de la UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. Por una resistencia total del ejército, que en muchos casos infortunadamente se alió con los narcos para la constitución de grupos paramilitares. Se frustra así el proyecto político. ¿Qué tal? No pudimos... Terminan los acercamientos. Arco Vargas trae una nueva propuesta de paz. El jefe del Estado pide a la guerrilla una tregua unilateral. Se conforma el denominado Grupo de Notables, propuesta hecha por la guerrilla que el gobierno no avala. En marzo del 89 en México se cumple. Se logra un acuerdo final y el M-19 accede a entregar las armas. El presidente Barco acepta convocar una asamblea constituyente y deja al terminar su mandato las bases para su realización. Asume el presidente Gaviria y concreta la Asamblea Nacional. Durante su mandato se llevará a cabo un... Los demás movimientos guerrilleros responden en septiembre del 90, planteándole al país una agenda de 6 puntos, en los cuales se pide el desmonte del estado de sitio, acabar la extradición de colombianos, reformar las Fuerzas Armadas, adoptar una política económica autónoma y la integración de las comunidades. 2 meses después, el 9 de diciembre, mientras los colombianos elegían a los 60 miembros de la constituyente, el presidente Gaviria ordena el más duro ataque a Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Durante la Asamblea Constituyente, el gobierno logra consolidar otros procesos. Ejército Popular de Liberación EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Inglame firman la paz con el gobierno. Fue un total éxito para el gobierno de Gaviria, no así para los grupos que firmaron la paz. Llegado al límite de sus posibilidades políticas y militares. Son grupos que no tenían otra opción que la negociación con el gobierno. Son grupos que no tenían ninguna posibilidad de crecimiento mayor en lo político y en lo militar. Pese al ataque a Casa Verde, gobierno y guerrilla de las FARC, el ELN, esta vez en Cravo Norte, Arauca. Este encuentro sirve para dejar en claro la voluntad de negociación de las dos partes. Hay conversaciones. Se acuerda que Venezuela, como sede, 3 de junio se sientan nuevamente a la mesa. Los tema central del encuentro en Caracas es la posibilidad de pactar un cese de Caracas tiene la importancia
de que se hace con la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar. Nuevamente van entonces representantes del secretariado, está Alfonso Cano, van representantes del ELN, va Francisco Galán, van representantes del EPL, Antonio García, y por lo tanto en Caracas podría decirse que es el primer momento en que la Coordinadora Nacional Guerrillera actúa como tal. A punto de lograr llegar a un acuerdo sobre el cese de las hostilidades, las FARC atacan al político caucano Aurelio Iragorri Ormaza, quien era el presidente del Congreso que acababa de ser revocado por la Asamblea Constituyente. Se rompe así este primer diálogo que para uno de los voceros del gobierno, Héctor Rivero Cerrato, estaba a punto de dar buenos frutos en la búsqueda de la pacificación del país. Tras la ruptura de este capítulo, hay nuevos contactos y se logra convocar a una nueva cita en México. Es mayo del 92, un hermoso veraneadero en Tlaxcala, en la búsqueda de la paz. Los asistentes por parte de la guerrilla eran los mismos. El gobierno había renovado a su consejero de paz, Jesús Antonio Bejarano, quien había llevado la voz durante los diálogos de Caracas, fue sucedido por Horacio Serpa Uribe. Y Monseñor Nel Beltrán hace una tarea sumamente activa e inteligente para procurar sentar otra vez a las partes en la mesa de negociación, lo cual consigue con el apoyo adicional del gobierno mexicano. Es por eso que se restablece la mesa de negociación, más o menos con los mismos protagonistas que había habido en...